Amén. Familia, voy a empezar a grabar la reunión para las personas que no se pueden conectar. Entonces, nos está diciendo, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Mire, nosotros no podemos usar el nombre del Señor en vano. Uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento es no usar su santo nombre en vano. Y esas cosas son delicadas cuando dice que se aparte de la iniquidad, de la maldad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Si nosotros nos atrevemos a usar el nombre del Señor, pues tenemos que ser testimonio y usarlo de buena manera, no usarlo en vano. Hay muchas personas que usan el nombre de Dios en vano y dicen, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no está dando frutos y está dando mal testimonio. Entonces, estas cosas son delicadas y el nombre de Dios no se usa en vano. Dice muy clarito que se aparte de la maldad, de todo lo malo, de la iniquidad, todo aquel que nombra el nombre del Señor. Así que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, pues tenemos que empezar a tomar la decisión de apartarnos de las cosas que Él aborrece, que todas esas cosas están escritas en la palabra. ¿Alguien nos quiere leer Santiago 2:17? ¿Alguien dice amén o no quieren leer? Scarlett. Amén. Amén, amén. ¿Quién dijo amén? Démosle la oportunidad a la chica nueva, María José. María José, ¿cómo Yo. estás? Hola, hola, Giovanni. Buenas Amén. noches con todos. Ya, Buenas noches. dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Entonces dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Hay una palabra donde dice que no somos salvos por obras. Ya, no somos salvos por obras. Las obras a ti no te hacen ser salva, pero cuando nosotros somos salvos por gracia, dice que la fe sin obras es muerta. Por gracia nosotros empezamos a hacer buenas obras. Ya, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, pues entonces nosotros empezamos a preocuparnos de las personas y aún sin conocerlas nos preocupamos. Yo veo que en el grupo la gente publica cosas y otros le responden y se dan apoyo mutuamente. Eso es la fe sin obras es muerta, o sea, como que cuando pasas derecho y no te importa lo que la persona está comentando, pero cuando entras a apoyarle, a decir estamos orando por ti, danos el nombre de esta persona, no te preocupes. Cuando empezamos a preocuparnos de las personas, pues ahí estamos teniendo una fe, porque estamos creyendo en Jesús que nos manda a preocuparnos y amarnos los unos a los otros y estar pendientes de nuestros hermanos. Entonces, nuestra vida ciertamente va a reflejar la decisión de que seguimos a Jesús por las obras que nosotros hacemos. Muchas veces la gente a veces dice, yo no entiendo cómo puedes tener una buena relación con el padre de tus hijos que te hizo tanto daño. O yo no entiendo cómo puedes conversar con la persona que te quitó a tu esposo, un ejemplo. O no entiendo cómo puedes estar hablando con esa persona después de que te hizo tanto daño y te enterró el puñal. Pero son cosas que solamente nacen de los verdaderos hijos de Dios. Cuando tú ves un hijo de Dios que te llega a decir, mi esposo me fue infiel, mi esposo se fue con otra, me abandonó, está con otra mujer, pero tú no le guardas resentimiento y hay una buena relación, tú sabes que hay un corazón sano, que hay una persona que está representando, que es seguidora de Cristo, que le ama y que no le desea el mal a la gente. Pero cuando tú ves que hay personas que dicen, no la soporto porque me quitó a mi esposo, no quiero saber nada de ella, pues no estás reflejando el amor de Cristo en tu vida. Entonces, la fe sin obras es muerta, porque Jesucristo nos manda a que debemos amar a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. Entonces, ¿estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios? Aquí nos dice también
Lucas 6:46, ¿alguien lo quiere leer? ¿6:46? Ajá. A ver. ¿Puedo leerlo? Buenas noches. Claro, Bella, ¿cómo te llamas? Jenny, Jenny, buenas noches. Claro que sí. Bienvenida. dijo San Lucas 6:46, ¿verdad? Ajá. La palabra de Dios dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Porque Amén. Amén. Entonces, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, aquí va dirigido para aquellas personas que a veces es muy fácil decir Señor, Señor, pero si el Señor siempre nos pide cosas difíciles. El Señor nunca nos va a pedir cosas fáciles. Y muchas veces el Señor nos pide cosas que aún nosotros no entendemos el proceso. Pero yo les voy a decir algo. Si alguien viene y te dice a ti, no, Jesús no quiere que tú sufras de esa manera. Es verdad, Jesús no quiere el sufrimiento para nosotros, pero muchas veces tenemos que pasar por procesos fuertes para que Él pueda procesar nuestra fe, pueda fortalecer nuestra fe y hacer una gran obra, un testimonio de eso. Hay momentos en que yo ayer leía en el devocional algo muy interesante y es que dice que Pedro le dijo a Jesús cuando terminó de predicar, tú no tienes, parafraseando, tú no tienes que pasar ese proceso. Tú no tienes que pasar un proceso de morir en la cruz. Tú eres bueno. Se lo dijo Pedro a Jesús, tú eres bueno. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Deme un segundo que estoy tratando de silenciar los micrófonos. ¿Me ayudan, por favor? Porque me desconcentro. Ya. Entonces Pedro le decía a Jesús, no, maestro, tú tan bueno, tú no tienes, yo no creo que Dios quiera que tú pases por ese proceso tan fuerte. Y Jesús, Pedro era un discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo, no a Pedro, le dijo a Pedro, pero no se dirigió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tienes puesta la mirada en las cosas de la tierra y no en las celestiales. Satanás necesita usar algo para poder hacernos daño. Satanás, un automóvil no se mueve solo. Un automóvil necesita de un conductor para que se pueda movilizar y llevar hacia su destino. De la misma manera, Satanás necesita un cuerpo para usarlo y engañarnos, hacernos daño o engañarnos o hacernos salir del propósito. No, pero tú no tienes por qué sufrir. Tú no tienes por qué estar en esa relación, en ese matrimonio. Tú tienes que irte. Dios no quiere sufrimiento para ti. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puestas las cosas. Y yo a veces digo, a veces es necesario que nosotros pasemos procesos porque Dios nos fortalece en esos procesos, porque nos enseña cosas, nos enseña a crecer, nos enseña a sanar, a hacer las cosas de la manera correcta para que el día de mañana nosotros podamos dar testimonio. Mire, esto nos pasó a nosotros lo vivimos, no hagas esto, porque si haces esto vas a traer destrucción en tu matrimonio, vas a traer destrucción a tus hijos. Entonces es necesario que a veces pasemos por estas cosas difíciles para que se cumpla un propósito grande, que es de instruir, de que es ayudarle a la gente, de enseñarle a la gente. Entonces Jesús necesitaba pasar por un proceso difícil, pero era necesario para traer la salvación al mundo entero. Entonces, no, es que Jesús no quiere que tú sufras. Y yo siempre he dicho, si en la iglesia donde tú vas te dicen, es que Jesús quiere que tú nunca tienes una vida de prosperidad, todos tus problemas se van a acabar. Si vienes a Jesús, te están vendiendo un evangelio falso, porque la misma palabra de Dios dice, ustedes en el mundo van a tener aflicciones.
pero confíen porque yo ya vencí al mundo. El mismo Jesús tuvo que pasar por procesos, él mismo fue pasado por el desierto. Antes de empezar su ministerio, él pasó por un desierto y él fue también tentado por Satanás 3 veces. Entonces, si Jesús pasó por todas estas cosas fuertes, ¿quiénes somos nosotros para no pasar también problemas, dificultades? Y no, es que eso no viene de Dios porque estás trayendo sufrimiento. A los que amamos a Cristo, todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Y si esto me está pasando, Señor, es porque tú algo me vas a enseñar, tú me vas a fortalecer y yo mañana voy a estar dando testimonio de lo que tú hiciste en mi hogar, de lo que tú hiciste con mis hijos, pero es necesario la prueba, es necesario el sufrimiento. Entonces nos dice, ustedes no hacen lo que yo digo. Entonces vemos que aquí nos dice que Getsemaní fue el lugar donde, lo que les hablaba ahora, donde Jesús tuvo que pasar para él poder cumplir su propósito. Getsemaní fue el lugar donde él, antes de ser arrestado, se fue desesperado, con miedo, en agonía, y le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Si Jesús vivió ese Getsemaní, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos una vida color de rosa? En serio, nosotros debemos mirar las cosas, Señor, si tú pasaste por cosas peores, pues tú me vas a ayudar y tú me vas a fortalecer. Y dice la palabra que Dios no le mandó, no le quitó esa copa amarga a Jesús, pero le mandó ángeles para que lo fortalecieran. Dios en las pruebas nos manda ángeles que nos fortalecen. Y tú tienes problemas, pero los tomas como que Dios tiene el control y todo esto obra para bien y Dios no me deja solo, ¿ya? Entonces, ese lugar, ese Getsemaní, ese desierto donde Jesús pasó, es el lugar donde tenemos que pasar nosotros para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Yo les he enseñado que cuando Dios rescató por medio de Moisés al pueblo de Israel, ellos salieron de la tierra de la esclavitud, pero antes de llegar a la tierra prometida les tocó pasar por un desierto donde estuvieron 40 años y ellos no tenían que estar 40 años en ese desierto. Ellos en cuestión de 3 semanas llegaban a su tierra prometida. Pero como empezaron a ver que había escasez de alimento, que era el maná de cada día, que ya no había el pescado que comían en Egipto, las carnes de Egipto, entonces ellos empezaron a quejar de la escasez, del maná de cada día. Y esa queja del pueblo por el hambre, por la sed, por todo lo que estaban pasando, les llevó a que ese desierto se convirtiera en 40 años. Entonces, para que tú llegues a tu tierra prometida, tienes que pasar por un desierto, porque si Jesús pasó ese desierto, pues nosotros también tenemos. Jesús pasó el desierto, el pueblo de Israel pasó el desierto, José pasó el desierto, Job pasó el desierto, o sea, todos han pasado desiertos, a todos nos han tocado vivir momentos difíciles, pero créanme que ese desierto es el propósito, es lo que nos va a llevar a que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Y tú sales o la demora en llegar a tu tierra prometida es como tú estés tomando las cosas en el desierto. Las estás tomando con agradecimiento, las estás tomando con queja y estás diciendo, antes estaba mejor, antes tenía más dinero, antes tenía más amigos, antes pasaba más rico. Entonces, el problema es que ellos salieron de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. ¿Ya? Egipto nunca salió de su corazón. Por eso Dios se enojó a tal punto que les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque alababan al Señor, honraban al Señor, hacían lo que el Señor decía, pero realmente su corazón estaba lejos de él, porque siempre estaban comparando el presente con el pasado, con Egipto. Por eso el Señor nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La otra vez yo aprendía por medio de un pastor que enseñaba que la palabra corazón viene del hebreo traducido al hebreo, viene la palabra vientre. Entonces él dice el corazón, el vientre, y el vientre, la palabra nos dice que tal cual es su pensamiento,
tal es Él. ¿Usted quiere conocer a alguien sin conocerlo? Mire cómo piensa. Analice cómo piensa, analice cómo habla. Nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, no necesitamos ser psicólogos para analizar a las personas, porque la palabra te enseña. La palabra nos dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Otras versiones nos dice, tal cual es su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú escuchas personas que solamente están hablando en maldición, en negativismo, con odio, con resentimiento, con amargura, tú te das cuenta que son personas que tienen asuntos pendientes por resolver con su pasado y necesitan sanar. Son personas heridas, lastimadas y no sanas. Pero cuando tú ves personas que solamente hablan de fe en medio de los problemas, de las adversidades, de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando, Dios es nuestro pastor, Él no nos va a desamparar, el Señor tiene el control, todo esto pasa porque Dios lo permite. Si Dios no me dejó antes, no me va a dejar. Entonces, cuando tú escuchas este tipo de personas, ya sabes que hizo algo malo y uno dice, Dios mío, ten misericordia de esta persona, ojalá pueda encontrar el camino correcto. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también la palabra nos dice que quedaremos presos en los dichos de nuestros labios, que comeremos del fruto de nuestros labios. Y lo más increíble es que este pastor nos enseñaba el corazón, traducido al hebreo, es vientre. Voy a buscar esto en el diccionario hebreo y se los voy a mandar. Es vientre. Entonces, ¿qué dice él? Cuando tú hablas, nosotros somos el resultado. Si ustedes analizan, nosotros somos el resultado de lo que hablamos. Todo lo que nosotros estamos viviendo es el resultado de lo que estamos hablando. Entonces, si yo en este momento digo, soy una persona próspera, soy una mujer bendecida, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el vientre se están acumulando todas estas cosas porque son palabras que salen de mi corazón y el corazón significa vientre traducido al griego. Entonces, en el vientre, y él dice, cuando tú tienes un bebé en tu vientre, da a luz en 9 meses. En 9 meses tú vas a ver el resultado de lo que tú hablas. Entonces, nosotros hablamos para bendición o hablamos para maldición. Entonces, como nos pasamos tantos años con esa mentalidad que nos dijeron es que somos pobres, es que soy una bruta, soy una ignorante, todo me sale mal, siempre vivo en escasez, ¿no? Entonces pasa el tiempo y en serio das a luz lo que tú mismo estás hablando. Entonces te pasas diciendo, estoy aburrido, no quiero nada más contigo, quiero que te vayas, no sé en qué momento me casé contigo, me quiero divorciar y cuando menos piensas, pasó 1 año, 2 años, no tienes matrimonio. Y después culpamos a Dios y no culpemos a Dios. Porque el Señor muy clarito nos dice, quedarás preso en los dichos de tus labios. En un salmo nos dice que una pluma de escribiente muy ligero son mis palabras son plumas de escribiente muy ligero. Lo que tú hablas en el espíritu se está escribiendo muy rápido, así sea hablando en broma, se está escribiendo súper rápido lo que tú hablas. Estás firmando un contrato de bendición o de maldición. Entonces tú decides, aprendamos a controlar nuestros labios, porque todo lo que nosotros hablamos, eso es lo que nosotros vamos a empezar a sembrar, no mañana, no pasado mañana. Entonces ahorita cambiamos el chip y empezamos a hablar siempre con palabra bíblica. Por eso es importante leer la palabra, porque tus malos pensamientos los reemplazas con palabra bíblica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios dice que todo lo que mis manos tocan, eso va a prosperar. Y siempre estás hablando palabra de bendición y créeme que después de unos meses tú vas a empezar a recoger y vas a dar luz el fruto de lo que tú estás hablando. Bueno, entonces es importante que pasemos por ese Getsemaní, por ese desierto, para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuál es la clave de la relación tan íntima que Dios tenía que Jesús tenía con su Padre? La obediencia. Jesús siempre fue un hombre obediente. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a ser personas obedientes. Entonces la Biblia nos enseña constantemente que hay una relación directa entre amar a Dios y obedecer a Dios.
hay una relación directa, porque Él nos dice muy clarito, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, en Mateo 21, 28 al 31, no sé si alguien la quiere leer. Mateo ¿Cuánto dijiste, Joana? Mateo 21, del 28 al 31. Ya. Amén. Del 28. 28 al 31. Ujú. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ¿ve hoy a trabajar en mi viña? Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Te dije que hasta el 31, ¿verdad? Entonces, en esta parábola vemos, Dios nos revela de qué se trata la obediencia. Entonces, aquí nos está hablando de que un hombre le dice a sus 2 hijos que vayan a trabajar en su viña, ¿ya? Uno le dice, no quiero, pero después se arrepiente y va a trabajar en la viña de su padre. En cambio, el otro le dice, sí voy, no tuvo mala reacción ante lo que su padre le pidió, le dijo, sí, papá, yo voy, y no fue. Entonces nos pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. El primero hizo la voluntad de su padre, el que dijo, no quiero, pero terminó yendo. Ya, y Señor les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces, el que nosotros seamos bendecidos por Dios no significa que tengamos la aprobación de Dios. Una cosa es que tú seas bendecido y otra cosa es que Dios apruebe lo que tú haces. Nosotros somos padres y nosotros tenemos hijos, los que están adolescentes. Yo tengo 2 hijas adolescentes y yo las amo y ellas tienen mi bendición. Yo todos los días las bendigo. Todos los días en mis oraciones las bendigo y bendigo todo lo que ellas hacen, y cuando hablamos les digo, les amo, Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Pero el hecho de que yo las ame, el hecho de que yo las bendiga, que tengan mi bendición, no quiere decir que yo apruebe las cosas que ellas están haciendo. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces, aquí nos está enseñando eso. El hecho de que nosotros seamos bendecidos por Dios no quiere decir que Dios esté aprobando lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos dice Mateo 5:45? ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 5:45. Amén. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces acá lo vemos muy clarito. El Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre los malos, y Él hace que llueva sobre justos e injustos, sobre los buenos y sobre los malos. Así que Dios derrama sus misericordias y sus bendiciones todos los días sobre buenos y sobre malos. Así que el hecho de que seamos bendecidos no quiere decir que somos aprobados, que Dios está aprobando lo que tú estás haciendo. Y antes de nosotros, como hijos de Dios, buscar ser bendecidos, la bendición de Dios, debemos buscar ser aprobados por Dios. Eso es lo más importante, porque anteriormente Él nos ha dicho, ¿por qué me dicen Señor y no hacen mi voluntad?
Cuando nuestros hijos no nos obedecen, nosotros sentimos frustración, nosotros como que queremos hacerles entender que no es por ese camino, pero no podemos, o sea, ya nosotros, a mí se me sale de las manos con mis hijas. Yo les digo cómo deben hacer las cosas, pero ya no les puedo obligar y lo que me queda es orar y pedirle al Espíritu Santo que las guíe y que sea Él haciéndoles dar conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces, antes de nosotros buscar la bendición, busquemos la aprobación de Dios. Más que ser bendecidos, busquemos que Dios nos apruebe, que nosotros podemos hacer una autoevaluación de qué estamos haciendo mal y pedirle al Señor que nos ayude a enderezar nuestros caminos porque no queremos usar el nombre de Dios en vano. Todo lo demás viene por añadidura. Él lo dice, ocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia y todo lo demás yo te lo doy a ti por añadidura. Él dice que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe nosotros de qué tenemos necesidad. Entonces, ocupémonos de las cosas de Dios, de que Él nos haga cada día esa vasija de barro que nosotros somos y dejémonos moldear poco a poco, muriendo poco a poco a lo que somos. ¿Ya? Entonces nos dice que la obediencia nos da acceso a nuevos límites de intimidad y de responsabilidad en la casa del Padre. Entonces, aquí vemos que estos dos hijos nos representan a nosotros el día de hoy. Del primer hijo aprendemos que la obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. La obediencia es una decisión. No es que yo tengo que esperar a sentir, obedecer a Dios. No. La obediencia es algo que tú decides. Así como tú decides amar a alguien, tú decides obedecer. Tú decides ser una persona obediente. Entonces, la vida cristiana se trata de aprender a obedecer, aunque tú no lo sientas. Aquí vemos que este primer hijo dijo, yo no quiero ir a trabajar en tu viña. Él no quería, pero terminó obedeciendo. Él decidió. Ya, él no esperó a sentir, porque vemos, él no quería obedecer. En cambio, el otro supuestamente sí quería, sí, papá, yo voy. Y no llegó. Entonces, la obediencia no es algo que se siente, la obediencia es algo que se decide. Se espera Dios de nosotros que nosotros le obedezcamos aunque no lo sintamos. Mira, Dios nos manda a perdonar. Como ejemplo les digo, muchas veces no he querido perdonar. Y yo digo, pero ¿por qué, Señor, si eso es tan duro? ¿Por qué tengo que perdonar? Pero me toca porque yo no tengo que esperar a ser obediente. Me toca decidir ser obediente y es difícil. Tú no quieres perdonar. Tú no quieres muchas veces pasar por cosas que Dios te dice es por aquí. Tú no quieres, es la obediencia, se decide. Si tú estás esperando a sentir obedecer, te vas a quedar esperando toda la vida. Porque clarito la palabra dice que ancha es la puerta de la perdición y muchos entran por ella. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir al enemigo y perderse con él es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Y a la gente que le gustan las cosas fáciles tiene una puerta ancha, bien ancha, para que entre por ella. Pero al mismo tiempo su alma se pierde. Entonces no debemos esperar a sentir obedecer, sino que tenemos que tomar la decisión de que yo quiero obedecer. Yo siempre le he dicho a mis hijos, la mayor muestra de amor que uno le da a los padres es la obediencia. La misma palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa, lo dice la palabra. Hónralos para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La otra vez yo meditaba y yo decía, ¿por qué hay tanta gente, tantos padres que entierran a sus hijos y debería ser al revés? Los hijos deberíamos enterrar a nuestros padres. Pero el Señor me acordaba esta promesa y me hacía caer en cuenta si nosotros podemos analizar estos jóvenes que se mueren antes, tan jovencitos, no han sido personas que honren a sus padres. Muchas veces son personas groseras, son personas irrespetuosas, que no les escuchan, no los honran, los tratan mal, les dicen groserías, hablan mal de ellos. Entonces, es eso, ¿no? Esa promesa que tenemos. Queremos que nos vaya bien, pues tenemos que aprender a honrar a Dios.
Y honrar a Dios, ¿cómo? Con nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes aunque no nos gusta. No nos gusta obedecer, ¿ya? Entonces dice, libertad no es hacer lo que sentimos, no es hacer lo que siente nuestro corazón. Ojo, nunca recomendemos hacer lo que te dicta tu corazón. Ese es el peor consejo que en el mundo nos pueden dar. ¿Qué te dice tu corazón? No, entonces déjate guiar por tu corazón. No hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es en todo el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es el Señor Jesucristo. Quiero leerles ese completo. Jeremías 17:9 nos dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso más que todas las cosas, el corazón. Cuando decimos déjate guiar por el corazón, consejo equivocado. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Quién conocerá tu corazón? Ni siquiera nosotros mismos. Él no dice, tú lo conoces y yo lo conozco. El salmista decía, escudriña mi corazón. Nosotros no conocemos nuestro corazón. El único que lo conoce es Jehová. Él escudriña el corazón, Él escudriña la mente para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios nos da a cada uno lo que nos corresponde según el camino que tú tomes, según lo que tú hagas y según tus obras. Entonces, ese cuento de que déjate guiar, amiga, por el corazón, no volvamos a decir eso. Yo siempre he dicho, no lo hagamos con el corazón porque el corazón es engañoso, las emociones. Cuando tomamos decisiones bajo las emociones es lo peor. No se hacen mudanzas bajo la tormenta. Cuando tomamos decisiones bajo las emociones, estamos permitiendo que las emociones nos controlen a nosotros. Y el corazón te engañó tanto que después te diste cuenta, cuando ya estás con la cabeza fría, ya estás tranquila, te das cuenta que tomaste la decisión equivocada por dejarte guiar de tu corazón y no por consultar a Dios a ver qué es lo correcto que debes hacer. Y muchas veces Dios te dice que lo correcto que debes hacer es quedarte quieta, estate quieta y reconocer que yo soy Dios. Muchas veces nos dice que nos quedemos quietos en lugares donde tal vez tú no quieres estar, pero por algo Dios te puso ahí. Bueno, el segundo hijo nos enseña que él dijo sí, pero después hizo su voluntad por delante de la voluntad del Padre. Él sin problema dijo, sí, yo voy a la viña, pero a la final reinó la voluntad de él más que la voluntad del Padre. Entonces, este hijo nos demuestra que es posible llamar al Señor con nuestros labios, pero en nuestro corazón realmente Dios no tiene el señorío. Y yo siempre he dicho que una cosa es reconocer que Él es el Señor y otra cosa es hacerlo el Señor de mi vida, hacerlo el Señor de tu vida a tal punto que tú le consultas hasta de una invitación que te hacen. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a esa invitación? Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? Señor, ¿tú quieres que yo hable con esta persona? Cuando se vuelve tu Señor, tú te das cuenta que tú ya no eres dueño de tu vida, que el dueño de tu vida es Dios. Entonces es muy fácil decir, sí, Señor, pero realmente estamos haciendo la voluntad del Señor y esa es la parte que más se nos complica, porque sabemos que Jesús vino y Él abolió la ley, pero Él puso. Yo digo que la ley que Jesús puso es más dura que la que había antes en el Antiguo Testamento, es más dura, porque Él te dice, Señor, pues tengo que perdonar solo 3 veces. No, tú no tienes que perdonar 3 veces, tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, infinidad de veces, infinitas veces tienes que perdonar y eso no es fácil.
Entonces, la ley que Jesús vino a darnos no es fácil de obedecer y solamente podemos lograrlo con su presencia. Con la presencia del Espíritu Santo podemos lograr obedecerle. Nos demuestra este segundo hijo que podemos tener un lenguaje religioso. Dice que Señor en griego es kurios y significa amo, dueño y supremo en autoridad. Podemos decirle al Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el rey de mi vida, pero realmente el corazón está a kilómetros de distancia. Por eso Jesús, Dios muy enojado con el pueblo de Israel, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy apartado de mí. Ya, nuestro corazón, muchas veces, Él dice, meditad en la palabra de día y de noche. Meditar es llevar, Él dice que atesoremos su palabra en nuestro corazón, no que nos memoricemos la palabra. Él no nos dice memorízate la palabra, Él dice meditar y atesorarla en tu corazón. O sea, tú atesoras tanto la palabra de Dios en tu corazón que se te vuelve como lo más valioso que tú tienes en tu vida. Entonces, es hacerlo totalmente el Señor. Podemos, dice, hacer a Jesús el Salvador solo implica entregarle tus pecados, no solo implica entregarle tus pecados, pero también implica hacerlo el Señor de mi vida y es entregarle mi vida para que se haga su voluntad y no la mía. Jesús mismo lo dijo antes de morir, Señor, pasa de mí esta copa amarga. Él quería que se pasara esa copa amarga, pero después le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es hacer al Señor parte de nuestra vida. Ya, Señor, yo quiero esto, yo quisiera hacer esto, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aunque a veces esa voluntad tuya duele, aunque a veces esa voluntad tuya te hace sentir mal, pero que se haga tu voluntad, porque al final tu palabra dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien. Y Mateo 7, 21 al 23, ¿alguien lo quiere leer? Jessy. Amén, amén. Sí. Ya está. 7, 21 al 23. Ok. Ujú. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús lo dice muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, y Él les va a declarar, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, yo cuando leo esta palabra, yo digo, Dios mío, yo no permitas, yo no quiero ser de estas personas que el día de mañana tú me digas, yo nunca te conocí, porque Él dice, no van a entrar todas estas personas, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre a mí me ha costado. A mí me ha costado, pero me he dado cuenta que he avanzado demasiado, pero todavía cuesta. Hay cosas que todavía cuesta. Cuando estás molesta y quieres hablar con enojo, pero el Señor te dice que hables con amor, cuesta. Entonces, si no estás haciendo la voluntad del Padre, si el Señor te dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y Él dice, airaos, pero no pequéis. Cuando Él dice airaos, pero no pequéis, yo digo, yo tengo derecho a enojarme, yo tengo derecho a estar enojada, pero no tengo derecho a pecar. Entonces quiero mi espacio para estar enojada. Pero resulta que Él te dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que no me puedo amanecer enojada. Y esa parte es difícil.
A mí, como testimonio personal, se lo digo, yo no soy santa. A mí se me complica cuando mi esposo quiere hablar, amor, arreglemos las cosas, y yo no quiero, yo quiero dormir y ya, bueno, hasta mañana, sí, mi amor. Y es difícil. Digo, sí, mi amor, no estoy enojada, amor, pero ni siquiera me abrazas. No importa, amor, no estoy enojada. Entonces, es difícil, pero la voluntad de Dios es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces son cosas que uno las ve como tan sencillas, pero al mismo tiempo no son tan sencillas porque todavía operamos en la carne. Alguien me enseñó algo muy sabio que fue: ningún muerto siente. Si tú le molestas a un muerto, le jalas los pelos, le jalas los brazos, él no va a reaccionar porque no siente. Si tú todavía sientes malestar cuando te dicen cosas que no te gusta, cuando te tocan tu ego, tu orgullo, es porque todavía estás viva. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros morimos. Entonces, si todavía estamos sintiendo, es porque todavía estamos vivos. Y ahí es cuando tenemos que decir, Señor, yo quiero morir a la carne, yo quiero morir a mis emociones, yo quiero que viva el Espíritu en mí, porque yo quiero que si estoy enojada, pues tener el fruto del Espíritu y decir, sí, mi amor, no pasa nada, y nos reconciliamos y nos acostamos felices. Pero para eso hay que morir a la carne. O sea, todavía estamos vivos cuando sentimos, y es ahí cuando tenemos que ir siempre a la cruz y decir, te entrego esto, todavía no puedo con esto, pero tú sí me puedes ayudar, y te aseguro que poco a poco Él nos va ayudando, porque Él me ha estado ayudando mucho en esa área. Entonces, dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, van a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice que Él les va a decir, nunca les conocí, nunca nos conocí apartados de maldad. Hacedor de maldad dice que se traduce del griego anomía, que se traduce como sin ley. O sea, hacedor de maldad son las personas que viven sin ley. Yo digo, vive sin Dios y sin ley. O sea, son las personas que quieren vivir sin Dios y sin ley. Entonces, traducido esto, puede decirlo de la siguiente manera: apartados de mí todos aquellos que me han dicho Señor, y que habéis hecho obras piadosas, milagrosas, te pasas orando, pero viviste tu vida, toda la vida, sin obedecer. No fuiste obediente, ¿ya? Entonces, ahí es delicado. Yo como testimonio siempre he contado que antes de conocer a mi esposo, yo conocí a un amigo cristiano que lleva cristiano hace muchos años, y él, antes de conocer de Cristo, pues tenía una empresa de eventos, y en esos eventos hacían despedidas de solteros, despedidas de solteras, y el show de strippers y estas cosas que pues Dios no aprueba, ¿ya? Y nunca pasaron los años y él, siendo cristiano, él predicando el evangelio, seguía publicando en sus redes sociales este tipo de shows. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, Dios dice, oras y haces liberación y haces el don de lenguas y oras en lenguas y haces oraciones de milagros, pero nunca te conocí porque nunca diste fruto, seguías actuando bajo la carne con las obras del mundo. Y la palabra dice, el que se cree amigo del mundo automáticamente es enemigo de Dios. Así es sencillo, que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces no es posible que nosotros sigamos atados a las cosas del mundo y al mismo tiempo estemos queriendo predicar, orar, ir a orar por los enfermos. Apartaos de mí todos aquellos que, aunque tengáis el lenguaje, habéis tenido manifestaciones sobrenaturales, has vivido tu vida bajo tu voluntad y no bajo mi voluntad. Apartados de mí todos aquellos que han despreciado mi ley y me han despreciado a mí. Entonces, prácticamente eso es lo que el Señor nos está diciendo, que todas aquellas personas que no estamos haciendo su voluntad, pues apartados de él, ¿ya? En Ezequiel 11, 19 al 20 nos dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, mire que aquí está diciendo, lo primero que el Señor hace cuando viene a tu vida es quitarte ese corazón de piedra que tienes y Él te pone un corazón de carne, pero te dice muy clarito que ese corazón de carne te lo da para que ande en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplamos y seamos por pueblo y Él sea a nosotros por Dios. ¿Ya? Proverbios 7 del 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Del 1 al 3, Proverbios 7. Perdón, Johanna, Ezequiel era qué capítulo y qué versículo. 11, 19 y 20. Ah, mira, lo puse al revés. Con razón no. Proverbios está después de Salmos, está más o menos en la mitad de la Biblia. Empieza después del Antiguo Testamento, finalizando Amén. antes. María José, amén, dale. Ya, dice. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Amén. Amén. Vea qué hermoso que aquí nos dice lo mismo. Guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Guarda. Perdón, ¿cuál es ese? ¿Proverbios cuál? Proverbios 7, del 1 al 3. Tres. Átalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Él quiere que nosotros atesoremos sus mandamientos. Proverbios 3:1 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Romanos 2:12 nos dice, pues todos los que han pecado sin conocer la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Eso está en Romanos 2:12. Entonces, la señal de nuestro corazón no es cuando vamos a la iglesia y nos quebrantamos con las enseñanzas y en la alabanza oramos y lloramos y sentimos la presencia del Espíritu Santo y todo bonito. Y luego te vas a tu casa y entonces llamas a ese hombre que es casado y empiezas a conversar, empiezas a hacer cita, o empiezas a hablar mal de tu prójimo y llamas a tu vecina para poner por el piso a la otra vecina. Eso no es una verdadera conversión. Una verdadera conversión es guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón y atesorarlos, que en verdad a nosotros nos duela la palabra de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces alguien habla cosas de Dios y a uno le duele, o sea, yo tengo un celo santo. Yo soy muy celosa de las cosas de Dios y a mí me molesta cuando las personas lanzan palabras molestando de Dios. O sea, uno tiene que tener como ese celo santo, atesorarla y no permitir que nada ni nadie se juegue con tu fe y se meta con tu fe. ¿Ya? Entonces, ¿qué leemos en la ley de Jesús? Que yo digo es muy difícil. O sea, la gente dice, no, pero es que ya él abolió la ley del Antiguo Testamento. Sí, pero dejó una ley nueva y esa es más difícil de cumplir. Entonces nos dice, perdona al que te ofende, si alguien te ha hecho mal, perdónalo sin límites. Eso está en Mateo 18, 21 al 22. Si alguien lo quiere leer para que vean que no es mentiras. Mateo 18, 21 al 22. Perdona al que te ofende. ¿Alguien quiere buscar también Efesios 4:32? Y otra persona quiere buscar 2 Corintios 6:14. Mateo 18, 21, 22. Amén. ¿Qué dice, Jessie? De cierto os digo que todo lo que atéis, ¿esa es?
No, Mateo 18. 18, Ah, no, no, 20. 18, Mateo 18, ok, 21, 22. Sorry. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Jesús o Moisés o Dios? Jesús. Jesús muy clarito dijo, yo no te mando a perdonar 3 veces, te mando a perdonar hasta 70 veces 7, o sea, sin límites, sin límites. Y no es fácil, no es fácil, ¿ya? Pero después con el tiempo te das cuenta que el Señor te enseña a perdonar y ya tienes como facilidad y ya no le guardas resentimiento a la gente y esa misma gente que te lastimó te puede pedir un favor y tú lo haces. Y eso viene solo de Dios, ¿ya? También nos dice que no te unas en yugo desigual en relaciones románticas con otras personas. Eso está en Efesios 4:32. ¿Alguien lo tiene? No, perdón, 2 Corintios 6:14. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, Scarlett. 6:14 dice de la siguiente manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, no os unáis en yugo desigual. Y esto no aplica solo para relaciones de pareja, sino también para personas que quieren entrar en alguna sociedad. No te unas en yugo desigual. O sea, si tú quieres montar un negocio y te vas a asociar con alguien, no lo hagas en yugo desigual, porque dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y muchas veces la gente dice, pero es que él no es cristiano, él no cree en Dios, pero él dice que por amor a mí, mire, no se negocia con la palabra de Dios. Si él te dice, no te unas en yugo desigual, porque no hay nada más bonito que tú conocer a alguien que ama a Dios de la misma manera o mejor que tú, porque ya lo amaba, a no que voy a buscar de Dios porque quiero acercarme a ti, porque ahí no hay una relación sincera con Dios, no hay un amor real con Dios. Es muy diferente cuando tú conoces a un hombre que realmente está enamorado de Dios aún antes de conocerte. A que no es que lo voy a convertir y que yo sé, no, el Señor dice no te unas en yugo desigual. Ahora, las que ya están casadas y están conociendo a Cristo y su marido no es cristiano, pues no lo puedes dejar, porque ya estás casada y también hay palabra para eso. Pero ¿qué nos dice el Señor? No te unas en yugo desigual. Así es sencillo. No dejar de congregarnos reunidos en comunidad y sirviéndose en los unos a los otros. Eso está en Hebreos 10:25. Entonces, ¿alguien lo quiere leer? Amén. 10:25. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, también que nos pide el Señor que no dejemos de congregarnos como algunos han tenido ya por costumbre. Entonces, si no tienes la oportunidad de asistir a una iglesia física, pues tienes la oportunidad de hacerlo virtualmente. En YouTube hay muchas iglesias de sana doctrina que puedes escuchar. Hay muchas iglesias que hacen estudios bíblicos, como nosotros hacemos estudios bíblicos. Y también hay otras iglesias que lo hacen, pero lo bueno es que lo hagan también presencial, no dejando de congregarnos, porque uno aprende cada vez más, se relaciona con los hijos de Dios y tiene personas que siempre te van a dar consejos basados en la palabra de Dios, personas espirituales. Es muy diferente a tú ir a buscar un consejo de tu amigo mundano a un consejo de alguien que te va a hablar en base a lo que está escrito. Entonces, nos manda amar a las esposas, a las mujeres se someten a sus esposos, nos manda diezmar, nos manda servir a los necesitados, nos manda tener compasión por los enfermos y las viudas. Scarlett, ¿quieres decir algo? Si quiero hacer una pregunta, Joara. Aquí en este versículo que leímos, dice en la parte final,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? A la venida del Señor. Ahorita el rapto. Amén. A estos ¿Sabe que tiempos estamos tan en los difíciles que últimos se tiempos? viven. Ya estamos en los últimos tiempos, usted lo sabe muy bien, entonces no debemos dejar de congregarnos. No se vienen tiempos fáciles. Familia, no se vienen tiempos fáciles. Ustedes ven que ya empezó la persecución fuerte con nosotros. Ahorita prácticamente todo lo que Dios aborrece está permitido en el mundo y nosotros somos los que estamos mal. No sé si es cierto lo que compartieron en el video, pero dice que ya Facebook va a empezar a los contenidos que montemos de canciones cristianas, es como incitando al odio y los van a bloquear. Entonces, no estamos en tiempos fáciles y creo que lo único que nos queda es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, la fe que compartimos en Él y podemos estar juntos y apoyarnos mutuamente porque sí se están viviendo momentos bastante complicados y en estos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos están negando la fe. Yo he visto muchos pastores que yo seguía con gran admiración y he visto cómo están diciendo burradas y es complicado, solo tenemos que estar fortalecidos en el Señor. No vienen tiempos, los días son malos, dicen los últimos tiempos los días son malos. Por eso es que hay tanta maldad, ¿ya? Entonces, a Dios le duele que arranquemos su ley de nuestro corazón y que hagamos las cosas a nuestra manera. Él nos está invitando en este día a ese lugar donde vamos a encontrarnos con Él directamente, con su voluntad. Y ese lugar donde tú te encuentras directamente con Dios es ese desierto. En el desierto es donde te enamoras realmente de Dios. En el desierto, en mi caso, es donde Él más me ha enamorado. Yo todavía estoy pasando mi desierto y yo me convertí desde el 2019 a finales. Y les puedo decir que todavía estoy pasando mi desierto. Pero en ese desierto cada vez salgo victoriosa de pruebas y siempre voy de testimonio en testimonio, pero Él me ha fortalecido y cada día me enamora más de Él porque siempre las pruebas te llevan a aferrarte más a Él, porque es el único que te da la fortaleza para poderla soportar. Entonces, Él espera que nosotros rindamos nuestra voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Él espera que nosotros le obedezcamos, aunque no lo sintamos. Aunque no lo sintamos, tenemos que obedecerlo. Él espera que nuestro gran acto de amor sea siempre una obediencia radical hacia Él, ¿ya? Y el llamado que Él nos está haciendo es, si le amamos, pues tenemos que pasar por ese desierto, pasar en ese Getsemaní que Él le tocó atravesar, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cumplir su ley, demostrarle su amor, ¿ya? No, o sea, todos los días estar orando y estar dándonos golpes de pecho, pero no le estamos obedeciendo. Siempre llega un fin de semana y nos vamos para la discoteca, nos vamos a emborrachar porque un traguito no tiene nada de malo. Te vas a ver con ese hombre que él ya te dijo que dejaras, te vas a ver con esa mujer que no es tu esposa. Entonces, de nada te sirve que estés orando si todavía no has querido empezar a aprender a vivir en obediencia y apartarte de las personas que te tienes que apartar. Entonces, Él siempre está, Él es lindo porque hay una palabra que Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Y cuando Él está dando la palabra, uno le escucha. Entonces Él te dice el día de hoy, tal vez le está diciendo a alguien que deje esa relación que tiene, que no es de Dios, que no está aprobada por Él, es una mujer ajena, es un hombre ajeno, te está diciendo no conversaciones, bloquéale, apártalo de tu vida si es posible, cambia tu manera de ser. Entonces, si todavía tienes problemas de ira, todavía tienes problemas de impulso, de tus emociones que no las sabes controlar, pues todo eso hay que llevarlo todos los días al altar y decirle, Señor, yo te entrego esto que soy, yo te pido que me ayudes porque no sé controlar mis emociones, todavía soy una mujer iracunda, todavía soy una persona que toma decisiones bajo las emociones. Entrégale esa manera de ser, deja de hacer eso malo que él te está inquietando, que sabe que no es correcto, deja de murmurar, deja de mentir,
Deja de estar chateando con esa persona incorrecta. Deja de estar recibiendo conversaciones que no tienes que recibir. A veces la gente te llama para contarte chismes de otras personas. Eso no es correcto. No perdamos el tiempo escuchando cosas de las demás personas. Yo siempre he dicho, no hay un dicho que dice, más cuando Pedro habla de Juan, más habla de Pedro que de Juan. Y esa persona que viene a ti a contarte cosas de otra persona que no está presente para poderse defender, créeme que esa persona a tus espaldas hace lo mismo contigo. Entonces, sé prudente, aprendamos a discernir. Es importante lo que me vas a contar, me edifica lo que me vas a contar, me va a enseñar algo. Si no, no me interesa saberlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir. Cuando nosotros estemos delante de Jesús, va a ser ya Jesús como nuestro abogado, Dios va a ser nuestro juez y el enemigo va a ser nuestro acusador. Él ya no va a venir por segunda vez a morir por los pecados de nadie. Él ya murió por nuestros pecados. Él ya murió para que seamos salvos. La próxima vez que Él viene, el rapto de la iglesia va a ser por su iglesia, va a ser por las personas que hemos decidido apartarnos para Él y todos los días estamos luchando por hacer las cosas de la manera correcta porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿ya? Y porque ya después de eso ya no va a haber oportunidades para el hacedor de maldad, porque para el hacedor de maldad sabemos que hay un destino eterno. Entonces, eso, familia, les quería compartir en esta noche. Espero que Dios nos haya hablado a todos y ya se me hizo un poquito larga la enseñanza. Me gustaría que nos presentáramos antes de irnos. Primero oremos para terminar la reunión y si alguien se tiene que retirar, se pueda retirar y ya nos podamos presentar. Padre, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo que hablaste en nuestros corazones, Padre Celestial. Te damos gracias porque tu lámpara, Señor, tu palabra es como una lámpara, Señor, a nuestros pies, Señor, porque es lumbrera, Señor, a nuestro camino, Padre Santo. Te damos gracias porque siempre estás enseñándonos, Padre Celestial, instruyéndonos, rearguyéndonos, Padre amado. Gracias, Señor, porque si estamos en esta noche aquí es porque tú nos has escogido a nosotros y no nosotros a ti. Y nos sentimos más que bendecidos y afortunados, Señor, de poder contar con tus misericordias todos los días que son infinitas para con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que veas malo en nosotros, que no sea agradable ante ti, Señor. Todo aquello que todavía estamos luchando en la carne, Padre Celestial, que seas tú quitándolo, Señor. Sabemos que somos humanos, Padre, pero que tenemos que buscar la santidad, Padre, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos, Padre Celestial, enterrar la carne, Señor, morir por completo a la carne, Señor. Los muertos no sienten, Padre Celestial, que nosotros no podamos sentir cuando la gente nos quiere hacer mal, cuando la gente habla de nosotros, Señor, cuando la gente nos critica. No permitas que nada de estas cosas nos afecte y al contrario, Señor, podamos amarlos, podamos bendecirlos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, permite que nosotros no solamente te honremos de labios, sino que nuestro corazón, Señor, cada día está más cerca de ti, que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, como nos lo ha dicho en esta noche, Señor. No queremos ser de esas personas que en algún momento digas, nunca les conocí, apartados de mí, Señor. Padre, yo no quiero ser esa persona, Señor. Y si en algún momento me estoy desviando del camino, Señor, me estoy olvidando, Señor, que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres, Señor, quien me dirige, que me instruye, Padre Santo. Yo te pido que me hables, Señor, que no permita, Señor, que yo me desvíe, Padre Santo. Háblanos, Señor, jálanos las orejas, Señor, de tal manera que no permitas que apartemos nuestra mirada de ti, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos más de tu presencia, Señor, que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, Padre Celestial. Guarda y protege a nuestros hijos, Señor, a nuestras parejas, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú mandando un cerco de ángeles
que cuide de cada uno de nosotros, Padre Santo, que nos protejan esta noche, Señor, que en paz nos acostemos, Señor, y asimismo podamos descansar, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Fortalécenos, Señor, para las pruebas que estamos viviendo día a día, Señor. Tráenos en unión, Señor, a todos nosotros como hermanos en Cristo, que estemos orando siempre los unos por los otros, Señor, para soportar estos últimos días que no han sido muy buenos, Señor, para el mundo, Señor. Te pedimos por la paz de Israel, Señor, te pedimos por los niños, Señor. Bendice a los niños, Padre Santo. Tú sabes que los niños están siendo atacados, están siendo adoctrinados, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que todo plan maquiavélico que se ha levantado en contra de nuestros hijos, Señor, sea destruido, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que los guardes, que los protejas bajo la cobertura de tu manto. A todos los niños, Señor. Manda protección hacia ellos, Señor. Suelta, Señor, la mente de ellos, Padre. Colócales pensamientos de bien, Señor. No permitas que Satanás les mande dardos y les traiga confusión a sus vidas, Señor. Protégelos y guárdalos de toda persona que quiere venir a hacerles daño, Señor, de todo secuestro, de toda violación, de todo maltrato infantil. Señor, ten misericordia, Padre. Guárdalos, Padre Celestial. Tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, y permite, Señor, que nosotros podamos ser esa persona, Señor, que esté guardando y respaldando a un niño que tal vez necesite ayuda. Señor, úsanos conforme a tu voluntad, Señor, el día de mañana. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que guardes y bendigas la vida de cada persona que está aquí conectada, Señor. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito, que nos enseñes el camino en que debemos de andar, Señor, y sobre nosotros seas tú fijando tu rostro, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, familia. Ahora sí, me gustaría que nos presentemos.